Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, vamos a presentar una nueva medicación y les voy a contar para qué es que se utiliza. Bueno, esta medicación, ¿por qué todo personal de salud debe tener conocimiento sobre el aborto? El aborto es una prestación de salud y de derecho de las personas que debemos garantizar. El aborto inseguro implica un grave riesgo para la vida y para la salud de las personas, y entonces con una atención de salud de calidad, estos riesgos son los que vamos a evitar. La interrupción es un método muy aceptado y sobre todo en países de bajos recursos. El tratamiento con la mifepristona combinado con el misoprostol es el gol estándar para la interrupción medicamentosa de un embarazo. El régimen es el más efectivo y seguro de la interrupción. Hoy por hoy se encuentra en la lista de medicamentos esenciales aceptado por la OMS, y esta asociación, tanto del MIFEP, que es la mifepristona, más el Misop 200, que es el misoprostol, es lo que aumenta la eficacia y disminuye los efectos secundarios, el sangrado y la dosis de uso. ¿Por qué decimos y por qué ofrecemos los medicamentos para la interrupción? Porque es muy eficaz. Hay un 95% y un 98% de eficacia. ¿Por qué la diferencia? Porque si nosotros usamos en forma conjunta el MIFEP 200 junto con el Misop 200, tenemos el 98% de eficacia. Nosotros es una dupla, que es un comprimido de MIFEP de 200 miligramos con una presentación de Misop 200 por 4 comprimidos. Con esa asociación tenemos el 98% de efectividad en el tratamiento con medicamentos. El 95% estamos hablando que existe otra presentación de Misop 200 que viene por 12 comprimidos. Entonces ahí tenemos una menor eficacia. Sí es efectivo, sí es eficaz, pero en el 95%. Significa que puede fallar y puedo necesitar un segundo tratamiento. Bien, seguro porque son bajos riesgos de infección y porque no hay trauma quirúrgico. Tanto en las clínicas y como el tiempo de utilización y de efectividad y de estadía se han disminuido muchísimo con la asociación de ambos medicamentos. Es muy aceptable por las mujeres porque pueden regularizar sus tiempos. Se hace en domicilio cuando hablamos de un primer nivel, entonces eso hace que el médico, explicándole los tiempos, puede programar su momento de expulsión, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque a veces cuando hacemos la consulta le explicamos más o menos en qué periodo va a expulsar. Entonces ella comienza mañana, esto tiene una toma cada 3 horas, entonces podemos saber que más o menos a las 9 horas va a expulsar, entonces podemos mandar a los chicos a dormir y en el momento en que tengamos dolor y molestia, si se produzca esa expulsión, los nenes van a estar durmiendo y yo voy a estar más tranquila. Es por eso que podemos manejar mejor los tiempos. Es muy aceptable y se garantiza la privacidad y la autonomía justamente porque estamos en domicilio y no lo compartimos con nadie. El sistema de acceso a la interrupción del embarazo, todos sabemos que existe una ley, la ley es la 27610, y a partir del 30 de diciembre del 2020, cuando se promulgó esta ley, se cambió por un sistema mixto. ¿Qué significa esto? Que es un sistema de plazos y de causales. Se accede a la interrupción voluntaria del embarazo, el llamado IVE, por el sistema de plazos. O sea, ¿qué significa? Que desde el primer contacto al servicio de salud tenemos 10 días para solucionarle el inconveniente al paciente. Y se establece un sistema de causales. ¿Por qué? Porque es voluntario hasta la semana 14 inclusive, o sea, 14.6 semanas de embarazo, puedo hacer en forma voluntaria, ¿sí? Por supuesto que se firma un consentimiento, más adelante lo voy a mostrar. Y accedemos a la interrupción legal del embarazo en la semana 15 en adelante,
a través de un sistema de causales. Por eso se dice que es sistema mixto. El sistema de causales sabemos que es peligro o riesgo para la salud o la vida y la violación. Los procedimientos son seguros para la interrupción del embarazo en el primer trimestre. Tenemos dos formas, con medicamento, como habíamos dicho, en forma ambulatoria o en internación. Hay diferentes motivos. A partir de la semana 13, sí o sí, tiene criterio de internación. Antes se hace en forma ambulatoria. Sigue siendo interrupción voluntaria hasta la 14.6, pero en la semana 13 debemos internar. En ambos, tanto ambulatorio como en internación, si podemos usar la dupla del MIFEP más el MISOP, los tiempos se acortan y sigue siendo a través de medicamentos. Y también existe el quirúrgico, que es el AMEU, que es la aspiración endouterina, y entonces también podemos decidir, se le ofrece en un primer nivel a la paciente si desea realizarlo por AMEU, y por supuesto que se hace en internación. Entonces decimos que el aborto es seguro siempre y cuando esté realizado por profesionales capacitados que conozcan la técnica y los fármacos adecuados y el uso adecuado de los fármacos y en condiciones higiénicas. Esto era lo que les decía, existe folletería. En el caso de interrupción legal del embarazo, nosotros le explicamos la vía. Existen 3 tipos de vías. Le vamos a explicar cuál es la mejor. Nosotros tenemos sublingual, bucal y vaginal. Las 3 vías son excelentes, simplemente es lo que se adecua mejor a la paciente. A veces las pacientes no conocen lo que es la vía, no conocen su propio cuerpo, entonces es medio dificultoso decirles que se coloquen los comprimidos en forma vaginal, porque no los llevan hasta la profundidad, no los llevan hasta el fondo del saco, y eso hace que si caminan o deambulan, se les caigan los comprimidos. Y cuando utiliza la segunda toma, que comienza con algo de pérdidas, puede ser que no se sepan colocar y que pierda el medicamento. Entonces estamos más acostumbrados, porque todos son efectivos, pero tal vez la paciente lo utiliza mejor, y le explicamos la vía sublingual y la vía Sugar. Como bien acá dice, sabemos que es cada 3 horas, entonces también se lo vamos a indicar, y con un resaltador solemos ponerle las pautas más claras, ¿sí? Cosa de que cuando esté en la casa lo pueda releer antes de comenzar el tratamiento. Por supuesto que en la primera consulta tenemos la solicitud del consentimiento informado. Entonces, en la primera visita, lo primero que hacemos es, como nos visita por interrupción, hacemos firmar el consentimiento. Este consentimiento lo firma el paciente, y debajo acá van a ver que dice el médico. Este es el consentimiento que nosotros le entregamos al paciente cuando debe de ir a comprar la medicación. Y tiene que estar este consentimiento y firmado por ambas partes. Y esta es la declaración jurada. La declaración jurada no se la entregamos al paciente para cuando haga la compra del medicamento. El aborto con medicamentos, entonces habíamos dicho que el gol estándar es el uso de la mifepristona más el misoprostol. Entonces ahora yo les voy a presentar el MIFEP, que es la mifepristona, que es el primer modulador selectivo del receptor de progesterona desarrollado en Argentina. Entonces, ¿qué es la mifepristona? Es un antiprogestágeno que se toma 24 a 48 horas antes de comenzar con el misoprostol. Entonces esto hace que aumente la eficacia del misoprostol y disminuye la dosis del misoprostol requerida para la expulsión. ¿Qué es la mifepristona? Es un compuesto sintético esteroideo usado como medicamento con propiedades antiprogestágenas. Es un antagonista del receptor de la progesterona. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
Por ser un modulador selectivo en presencia de los progestágenos, va a actuar como antagonista competitivo de ambos receptores. Entonces, lo que va a producir es la degradación de la decidua, entonces se va a producir la expulsión del blastocisto. ¿Cuáles son sus acciones farmacológicas? La disminución de la producción endógena de la progesterona junto con el bloqueo de los receptores en el útero va a aumentar los niveles de las prostaglandinas en dicha víscera. Por lo tanto, va a sensibilizar el miometrio y va a producir contracciones. La MIFE también origina un ablandamiento del cuello uterino, facilitando la expulsión del embrión. ¿Cuál es nuestra farmacocinética? Se activa después de ingerida y su biodisponibilidad es satisfactoria. Significa que en términos de horas se advierten los niveles plasmáticos máximos y el fármaco es eliminado lentamente con una semivida plasmática de 20 a 40 horas. Por eso se da 24 horas antes del uso del misoprostol. En el plasma se va a ligar a la glucoproteína ácida, la cual va a contribuir a su larga semivida. Y los metabolitos son preferentemente los productos monodesmetilados y didesmetilados que poseen actividad farmacológica. El metabolismo de la MIFE se realiza en el hígado y pasa a circulación enterohepática y se identifica en las heces. ¿Qué es el misoprostol? Entonces, vamos al segundo. Es un análogo semisintético de la prostaglandina 1 utilizado para la prevención y el tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales. Esto produce contracciones uterinas, por lo cual su uso más común en la actualidad es inducir la expulsión del contenido. Los receptores de las prostaglandinas son constitutivos, no como los receptores de la oxitocina que son inducidos en el último trimestre de la gestación. Y es por ello que las prostaglandinas se utilizan a lo largo de todo el embarazo. Ya está aceptado por la OMS-FIGO que se recomienda su inclusión en los medicamentos esenciales. Y en el 2003 ya se había aceptado por la FDA. Entonces, las vías de administración y dosis. Como dijimos, el misoprostol se absorbe a través de mucosas y la dosis es indirectamente proporcional a la gestación. O sea, cuanto más grande es la gesta, menos dosis de misoprostol utilizamos. Por las vías, por cualquier, ya dijimos que se utilizan 800 microgramos, que son 4 comprimidos juntos, y se utiliza cada 3 o 4 horas. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos tratamiento y lo damos a las 6 horas, no es efectivo y hay que comenzar de nuevo. Entonces, por eso es una indicación muy clara y precisa. Cada 3 horas utilizamos una nueva tableta. Y por supuesto no se deben combinar las vías porque eso altera la dosis de absorción. Entonces, como les decía, esto de los 800 microgramos, que son 4 comprimidos, cada uno posee 200 microgramos, de acuerdo a la edad gestacional es la cantidad. ¿Qué decimos? Que si estamos menor a 13 semanas, y lo que nosotros decimos ambulatorio, y usamos solo el misoprostol, vamos a usar 12 comprimidos. Como ahora llegó la mifepristona para ayudarnos, vamos a utilizar un comprimido de mifepristona y solo 4 comprimidos de misoprostol. Y son 800 miligramos. Entonces, lo utilizamos por cualquier vía, cada 3 horas, como habíamos dicho. El misoprostol tiene muchísimos usos. Dijimos en la interrupción del embarazo, en los abortos diferidos, en los incompletos, en las muertes fetales, mayor de 13 a 26 semanas, nosotros disminuimos la dosis. Mayor a 26 vamos a ir disminuyendo los miligramos. Por supuesto que también lo usamos para el tratamiento de la hemorragia posparto.
¿sí? También para inducción del parto y muerte fetal. Acá tenemos uno de los folletos que le entregamos al paciente con el uso de la mifepristona, indicada 24 horas antes, y el misoprostol. Por sus 3 vías, tachamos la vía que no va a continuar y le circulamos la vía que va a utilizar. Ahí nosotros le explicamos cómo es la pérdida, que está explicada acá, se la señalamos, porque de acuerdo al sangrado es que deben consultar. Acá lo que les quería mostrar es la acción de la actividad uterina comparada con las distintas vías. Todas son efectivas, simplemente es para mostrarles, todas comienzan y alguna progresa en el tiempo, ¿sí? Entonces simplemente todas actúan igual, pero como luego de los 180 o 200 minutos disminuye, es que debemos respetar esas 3 horas. Acá simplemente es un cuadro comparativo para que veamos que tanto la OMS como IPAS como FIGO son las 3 sociedades, las 3 están de acuerdo en menor a 12 semanas dar 800 microgramos de misoprostol, repartido, como habíamos dicho, cada 3 horas. Acá les muestro la curva de absorción del misoprostol y las diferentes vías. ¿Por qué? Porque, vamos a pasar un poquito adelante, que les quiero mostrar, a ver si lo tengo. Estos son los efectos adversos esperables que produce el misoprostol, que por supuesto que si los combinamos con la MIFE van a ser mucho menores, pero debemos encontrar estos efectos adversos y se los advertimos al paciente para que no se asuste. Entonces vamos a saber que tenemos náuseas, debilidad, fiebre, escalofríos, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, mareos. Esto se produce con la toma del misoprostol. O sea, 4 horas posterior a la toma del misoprostol o a la última toma, si lo utilizo solamente, estos efectos adversos desaparecen. Solo durante la toma. Y lo tienen que saber, porque si no se asustan, ¿sí? Y entonces concurren con anterioridad a la consulta. A ver si lo puedo retroceder. Entonces, ¿por qué les ponía esto? Porque por la vía sublingual tenemos tal vez un poco más de efectos adversos esperables que con la vía vaginal, ¿sí? Y que con la vía yugal, la oral. Que, a ver, ¿por qué no me sirve a mí cuando viene a la consulta posterior de haber realizado el tratamiento? Yo le pregunto, ¿tuviste fiebre, vómitos, diarrea? ¿Qué síntomas tuviste? Y así yo me voy a dar cuenta si expulsó en forma completa o no. Si no tuvo ninguno de los síntomas, yo ya estoy pensando en que no fue efectivo el tratamiento. Que puede fallar, porque les estoy diciendo que existe el 98% de efectividad, ¿sí? En algunos puede fallar. Otros usos que sabemos, bueno, inducción del parto después del óbito, como les había dicho antes, o al finalizar el tercer trimestre, en diferentes dosis, por supuesto, porque son 25 miligramos para inducción del parto, ¿sí? Como tratamiento en endometriosis, los leiomiomas, antidepresivos en depresiones refractarias, esto se está estudiando todavía, en meningiomas, en cáncer de mama y en tratamiento del síndrome de Cushing. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tenemos que saber? Bueno, un embarazo ectópico es fundamental porque en realidad en la primera consulta, cuando le solicitamos la ecografía, sí o sí debemos tener la ecografía. Es simplemente para esto, para confirmar que no sea un ectópico, ¿sí? Un ectópico no se expulsa por ahí. Tratamiento prolongado con corticoides en la actualidad, antecedentes de alergia a la MIFE, problemas de coagulación o tratamiento anticoagulante en ese momento,
Y un paciente con DIU, obviamente primero le retiro el DIU y después le realizo el tratamiento. ¿Cuáles son los criterios de internación que vamos a utilizar? Enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, neuropatías, tanto la diabetes como la hipertensión tienen que estar descompensadas. Tratamiento actual, como les dije, con anticoagulantes, menores de 15 años, porque por ley se interna a la paciente, y situaciones de vulnerabilidad social como falta de red social, violencia, distancia geográfica. Muchas veces vienen pacientes de Chile o de Brasil, donde todavía no está legal, entonces vienen a Buenos Aires, se realizan la interrupción, generalmente se le ofrece la MEU para la rapidez, y entonces así se pueden volver. Entonces tienen menos estadía en Buenos Aires. Nosotros para realizar el AMEU, de igual modo, utilizamos el misoprostol primero, ¿sí? Para producir dilatación del canal vaginal. Si se trata de un embarazo producto de una violación y la persona decide realizar la denuncia penal, es necesario informarlo para poder conservar el material y para el estudio de ADN, que se requiere realizar el procedimiento en forma hospitalaria, porque necesitamos tener el contenido entero. Entonces solemos realizar el AMEU. El uso de misoprostol en personas con cicatrices uterinas. No existe evidencia concluyente sobre el uso de misoprostol en personas con cicatriz anterior. La FIGO señala que existe algunas evidencias en terminaciones de embarazo de la semana 13 a 26 con el uso de miso en mujeres con un parto por cesárea previa. El riesgo de ruptura es menor al 0,3% y otros estudios no encontraron diferencia. Esto es del 2017, antes del uso del MIFEP. Ahora, en la actualidad, con el uso del MIFEP, ese 0,3% ya no existe. Y la FIGO plantea que el misoprostol se puede utilizar en mujeres con cicatriz anterior durante la semana 13 a 26. Complicaciones que puedo encontrar: infecciones, el 0,92% en una revisión del 2004, insisto, sin el uso del MIFEP. Rotura uterina, no hay evidencias hasta el momento que informe aborto medicamento en el primer trimestre, ni tampoco en el segundo, que tenga más riesgo de rotura uterina que un embarazo del tercer trimestre. Y el riesgo, por supuesto, es proporcional a la edad gestacional. Malformaciones fetales. Bueno, hay un reporte que informa el síndrome de Mobius, que aparece con mayor frecuencia en poblaciones que utilizó el misoprostol en la semana 8. ¿Por qué está esto? Porque a veces las personas interrumpen el embarazo, viene a la consulta en la semana 8, le damos el tratamiento y falló. Y no regresa a la consulta. Se hace una ecografía en la semana 14 porque se sentía mal y se encuentra con la gesta y decide continuarlo. Entonces nosotros, cuando viene a la consulta, que firme el consentimiento informado de interrupción, le explicamos que tiene que regresar a la consulta porque existe esta posibilidad. Si nosotros no le explicamos que existe esta posibilidad y que no debe continuar con el embarazo porque ya realizó un tratamiento, estamos en este riesgo, ¿sí? Hemorragias, al informar sobre los signos de alarma, era lo que yo les explicaba, que hay que explicarle claramente cuántos pañitos puede mojar en el término de 2 horas. Y que si moja más de 4 paños, debe concurrir a la guardia. También se les recomienda que tienen que saber que de 7 a 15 días se va a encontrar con un sangrado igual a un ciclo menstrual. Entonces, en algún momento del proceso, las personas sufren dolor, entonces es importante ofrecer el medicamento. Nosotros lo que hacemos
es cuando le recetamos el Mifep más el misoprostol, le recetamos el ibuprofeno, todo junto. La OMS que recomienda profilaxis antibiótica solo en el caso de que se realice una MERA. Esto se da realmente con un solo comprimido de metronidazol, 500 miligramos suficiente. Pero solo profilaxis antibiótica si se realiza la aspiración. La OMS también recomienda la inmunoglobulina. Esto se cambió ahora. Entre la semana 10 y 12 le damos la mitad, son 50 microgramos. Y mayor a 12 semanas le damos 300 microgramos. Esto es cuando la paciente es negativa, ¿sí? Y nosotros, bueno, también lo consultamos y valoramos para aplicarle la antipetánica. Esto simplemente es para contarles que tenemos diferentes tipos de analgésicos, tanto el ibuprofeno como el diclo, que son las cosas que le podemos dar, se los damos en forma ambulatoria. La MEPE ya la manejamos en internación y la ponemos endovenosa, en un suerito. Algunas situaciones eventuales que pueden suceder, lo que hablábamos hoy, puede producirse falla del procedimiento. Bueno, tranquilamente repetimos nuevamente la dosis y le solemos cambiar la vía. Le preguntamos por qué vía te la di, si te la di oral, la damos yugal y si no, intentamos la vaginal. Pero esto lo veíamos antes cuando utilizábamos solo los 12 comprimidos de misoprostol. Ahora con el Mifep no tenemos falla y solo utilizamos 4 comprimidos. Recuerden eso. La retención de los restos ovulares, bueno, simplemente con una cajita con 4 comprimidos, 800 miligramos, una sola vez, evacuamos los restos. Recuerden que esto produce contracciones uterinas y va a evacuar el contenido. Por eso cuando nosotros vemos una ecografía y encontramos tal vez un endometrio un poquito aumentado, no necesitamos realizar una aspiración y podemos dar medicamento. Otra de las indicaciones, como habíamos dicho, era el huevo muerto y retenido, entonces damos 800, 4 comprimidos, una sola cajita. ¿Qué recomendaciones podemos dar? De 7 a 14 días luego del tratamiento hacemos el control. Como les había dicho, no necesitamos hacer ecografía posterior, simplemente el médico con la evaluación clínica nosotros nos podemos dar cuenta si quedaron restos o no, o si debemos necesitar una ecografía. Como les contaba, ¿qué necesitamos? Hacer receta, nombre y apellido, edad, y me falta el DNI. Tiene que estar puesto el número de documento. ¿Qué vamos a poner? Mifep 200, mifepristona, comprimidos por uno solo. ¿Y qué le vamos a agregar? Misoprostol 200, comprimidos por 4. No caja de 12, no venta individual, comprimidos por 4. Diagnóstico de IBE, firma y sello del médico. Esto va por receta doble. A veces los médicos ponemos acá receta archivada y hacemos unas rayitas. Y va abrochado con el consentimiento informado. Todo esto ya está aceptado, como les había dicho, por las obras sociales. Entonces, si por ejemplo capitamos con una obra social o con una prepaga, directamente, y está aceptado, directamente utilizamos doble receta y protocolo. Bueno, esto es uno de los folletos, solo el misoprostol, dependiendo del tratamiento que le vayamos a dar, y el folleto verde que les había mostrado, que es el que tiene la MIFE y el miso. Muy bien, hemos terminado. Rapidito. Bueno, ahora estoy abierta para que me pregunten todo lo que quieran. Si tienen dudas, si quieren que retroceda. Nadie va a preguntar. Quedó clarísimo. ¿Parece?
No, en el caso de la dispensa, cuando van las recetas, yo sí tengo que exigir la receta, el RP y la planilla de consentimiento. Sí. Eso así, y eso lo archivamos. Es ley, y eso lo archiva. Sí. La paciente generalmente le hacemos una captura de pantalla y le decimos que lo imprima en su casa, porque el médico se queda con una copia, se queda con el original. Y nosotros recibimos. Y ustedes reciben una copia. La copia más sí. la receta. Más una receta doble. Sí, sí. Porque una se la quedan ustedes y la otra va a droguería. Sí. O a la obra social. O a la obra social, sí. Están 100% cubiertos por las obras sociales. Está dentro de la ley. La ley 27610 dice que está cobertura 100%. Incluso para la internación, la cobertura es el 100%. De medicación, de aspiración, y existen los combos en la prepaga. Así que hay que ponerlo en práctica, nada más. Y hay que exigirlo. Hay que exigirlo a la obra social y a la prepaga, pero existe. Existe para idiomas, 100% gratis, para Omecon, Swiss Medical, para esas prepagas, para Galeno, para muchas. ¿Quién controla ese archivo, digamos, ese papel que vos nos das el consentimiento de la paciente? ¿Quién controla? ¿Quién te controla a vos como médica y quién nos controla a nosotros como farmacéuticos? No, eso nos queda en la historia clínica del paciente, porque si en algún momento existe alguna denuncia o algún inconveniente, nosotros podemos demostrar que fue voluntario el embarazo o legal, con su causal justificada, y lo tenemos firmado. De hecho, que si continúa la gesta porque se arrepiente y ya tuvo una primera consulta con nosotros tenemos un consentimiento de revocación de interrupción del embarazo. Y lo tiene que firmar. Es responsable absoluta. Ahora, ¿puede considerar si la chica embarazada es menor de edad, cómo se acude a una consulta de sola? Sí, madre. pueden concurrir solas. A partir de los 13 años tienen autonomía progresiva. ¿Eso qué significa? Que ellas pueden firmar el consentimiento aunque su madre o su padre no estén de acuerdo. Eso está dentro de la ley. Menores a 13 años tiene que firmar el tutor, la madre, el padre o tal vez el acompañante. Sí, perfectamente, porque el consentimiento va a estar informado. Sí, y te va a presentar el consentimiento firmado por la menor y firmado por el médico. Entonces está perfecto, sí. Generalmente los menores de 15 años no solemos hacerlo ambulatorio, a menos que esté avalado con su padre y su madre y nos aseguramos de que el tratamiento lo va a hacer en compañía, o sea que la va a acompañar su madre para realizar el tratamiento. Porque por más que tenga 13 años, que sea una menor, que tenga 15, la expulsión es dolorosa y no están acostumbradas a eso y ni siquiera lo aceptan. Muchas menores son víctimas de violencia, de violación, entonces no lo hacemos en forma ambulatoria. No creo que caiga un 13 años solita a comprar medicación con receta, pero puede existir y hay que venderlo, porque esta autonomía progresiva hace que nosotros le hagamos la receta y le hagamos la interrupción voluntaria. Una consulta, ¿desde qué momento de la gestación se puede empezar a tomar estas pastillas? O sea, el momento de gestación de la semana 8. Perfecto, excelente. Sí, se utiliza mejor porque justamente está implantado, se implanta en las semanas 7 a 8. Entonces, si nosotros estamos diciendo que lo que produce es una degradación del endometrio, tenemos que esperar a que se implante. Muchas vienen muy ansiosas, 4 semanas, test positivo, ¿y qué le decimos? Tenemos que tener un poco de paciencia, el embarazo te lo vamos a interrumpir, pero en las semanas que corresponde, mayor a 8 semanas. Porque tenemos mayor efectividad, simplemente por eso. Porque está migrando, si está migrando en la semana 6...
semana, de la 8 hasta la 13, más o menos. No tenemos en la ley, no está estipulado hasta qué edad gestacional se produce la interrupción del embarazo. El límite de la ley. La consulta es si el tratamiento ha fallado, ¿qué tiempo debe pasar para volver a retomarlo? A la paciente se la cita en 7 días. Se le da el tratamiento y se la cita en 7 días. Y ahí evaluamos si necesita un nuevo tratamiento, porque no expulsó, porque fue un huevo muerto y retenido, y le podemos dar el tratamiento. No es que se pueda esperar o no esperar. A ver, yo le doy un tratamiento, dura cada 3 horas, doy 4 comprimidos, o doy la MIFE, espero 24 horas y doy miso 4 comprimidos. Si no expulsó, ya está, no expulsó. Si yo no le repito 4 comprimidos más, no va a expulsar. Entonces, si se retuvo, puede venir la semana que viene, mañana o cuando quiera, que tengo que empezar de 0 nuevamente. ¿Se entiende? En cambio, por ejemplo, si lo hacemos internada y yo le doy la MIFE y al otro día le doy el miso y le doy solo 4 comprimidos y no veo que expulsó antes de las 3 horas, yo la estoy evaluando y ahí sí le puedo agregar 4 comprimidos más. Entonces, no tengo esa espera, lo hago en el momento y sigo en continuidad con el tratamiento. Si no, muchos médicos no saben esto y, por ejemplo, comienzan a la mañana, no les da resultado, son las 9 de la noche en una guardia y se van a dormir. Y por la noche no la continúan cada 3 horas. Entonces, al otro día hay que empezar de 0, nuevamente, volver a crear esas contracciones, volver a esperar el ablandamiento del cuello y entonces empieza de 0. ¿Otra pregunta? Las vías de administración que nombró. Son 3. Oral. Sí. Yugal, Yugal, ¿qué sí, sería? significa entre el carrillo Ah. y los dientes. Entonces voy a esperar, me pongo 2 y 2 y espero media hora a que se absorba. No tomo ni como nada. Espero media hora. Entonces a las 3 horas, sí, se absorbe, se deshace y yo qué les digo, si no se te absorbió en 40 minutos, toma agua y trágalo. Así, y lo trago, no pasa nada, pero generalmente se absorbe. Le doy un comprimido de Reliberan antes para evitar esos vómitos y esas náuseas, porque si yo me pongo los comprimidos, y a ver, existe el síndrome emético en la embarazada, entonces yo quiero evitar, y hay embarazadas que tienen muchísima sintomatología, entonces les doy un Reliberan, les doy los 4, se aplican los 4 comprimidos, 2 y 2 por ejemplo, o sublingual los 4 comprimidos debajo de la lengua para no tener vómitos, porque si yo vomito, lo pierdo. Claro. Entonces, mejor tomo el Reliberan antes. Y lo que siempre a vos te confirma que le hizo efecto es que tenga vómitos, dolor, fiebre. Siempre va a tener todos esos algo. algunos. A ver, con el uso El del salón misoprostol que solo antes de que venga la MIFE, utilizábamos solo misoprostol. Sí. Y los síntomas los tenía todos. No fallaban. Ahora, con la MIFE está buenísimo porque tiene menos sintomatología. Entonces, doy MIFE, no me pasa nada. Voy y busco a los chicos al colegio, vengo, trabajo, nada. Al otro día de la mañana me pongo 4 comprimidos, 2 y 2, y me tomo un Reliberan. Listo. A las 4 horas expulse. Así que lo programo. Lo otro tarda 9, sin MIFE. ¿La Este expulsión tarda... parcial? ¿Dijiste algo de algo parcial? No, generalmente, dependiendo de la edad gestacional, pero generalmente uno empieza con pequeñas pérdidas, coágulos, dolores, cuando tengo sensación de pujo, voy al baño, yo les digo que mejor sea en una chata, en una palangana, porque Para que vean. sí, para que lo vean, simplemente para comprobar y quedarse tranquila. Cuando uno expulsa, se va el dolor abdominal que tenía.
y sienten un alivio. Entonces eso me lo van a referir cuando vuelvan a la consulta y yo ya me voy a dar cuenta. Y queda un sangrado, ese sangrado es abundante, mayor a una menstruación acompañada por coágulos. Una vez que cesó, pasó el dolor, me siento bien, me voy a dormir y al otro día voy a tener un sangrado normal como una menstruación o más escaso de 7 a 10 días. Como vos volvés conmigo a la consulta en 10 días, seguramente se le acabó la batería. Ahí está. Entonces, como volvés conmigo a la consulta en 10 días, yo te voy a preguntar, ¿seguís sangrando? Sí, excelente, lo mejor que te puedo pasar. Y ahí colocamos método anticonceptivo, por supuesto. Parece que estamos listos ya, ¿no? Bueno, muchísimas gracias María Florencia por Gracias. la charla. Gracias a Roberto Domínguez por permitirnos aprender.